Seguimos en cuestión de prioridades y vamos a hablar ahora de un tema que preocupa a muchas personas que fueron contagiadas por la COVID, en concreto al 10% de los que tuvieron el virus. Hablamos del COVID persistente, es decir, que siguen a día de hoy teniendo diferentes síntomas que les complica mucho su vida diaria. Se han diagnosticado hasta 200 síntomas distintos. Se sienten los grandes olvidados de la pandemia y muchos de ellos están teniendo problemas laborales, ya que la Seguridad Social les obliga a incorporarse al trabajo y no prolongar su baja. Tenemos para hablar de todo esto a la presidenta de Long COVID en Castilla y León, ella es Chus Fresno. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Usted tiene COVID persistente, cada paciente es verdad que es un mundo, pero bueno, cuéntenos cuál es su caso y qué síntomas tiene. Bueno, yo en la fase aguda pues empecé a tener unos síntomas y luego he seguido teniendo,los con el tiempo. Se me olvidan mucho las cosas. ¿Siempre vas acompañada de un cuaderno? Siempre, me has dicho antes, por sí. si acaso. Esto es como mi... Sí, tu memoria a veces, sí. ¿no? Tengo diarreas, no he recuperado el olfato aún después de un año y algo. Y tú eres cocinera. Sí. Fundamental sí. el olfato, ¿no? Sí. Además yo cocinaba mucho por olfato y ahora mismo, y luego esos olvidos que tienes, que es imposible, el cansancio, la fatiga, la febrícula esta por las tardes, que sigues teniendo febrícula, a día de hoy sigo teniendo pues 37,8, 37,9, es que hay muchísimos síntomas, muchísimos. Y son síntomas que soléis tener a diario, digamos, ¿no? Sí, yo desde que me contagié, sí que hay algunos, por ejemplo, yo perdí también el gusto sí lo he recuperado, pero el olfato no. Entonces sí que tuve en la fase más aguda, pues tuve unas fiebres terribles, fui al hospital con una saturación de un 82%, tuve una pericarditis, bueno, pero ahora eso pues nada, estoy con tratamientos y bueno, pero tu vida, el salir, yo antes salía a pasear muchísimo y hacía unas caminatas, me iba al gimnasio, jornadas maratonianas porque trabajaba en una cocina y ahora mismo el salir una hora es un sacrificio enorme. Porque entiendo que esos síntomas que tienen ustedes son los síntomas habituales, ¿no? Más comunes que tienen la gente con COVID persistente, ¿o no? Es que cada uno, a mí hay veces que se me inflaman las articulaciones, las manos, son síntomas muy incapacitantes, muy incapacitantes. Algunos de los síntomas, como la falta de memoria, las nieblas mentales que denominan, además tienen un doble problema, que son difíciles de diagnosticar, ¿no? Sí, es cierto, a pesar de que, bueno, el COVID me ha desarrollado un síndrome, una enfermedad autoinmune que se llama síndrome antifosfolipídico o algo así. Y el neurólogo, que estaré eternamente agradecida a él, me dijo que también este síndrome me produce estas nieblas mentales. Pero bueno, pues a ver, de cómo estaba, cómo estoy, yo me he llegado a perder en mi casa, de estar en el garaje de mi casa y no saber dónde estoy. O salir a la calle, no he estado sin poder salir sola a la calle muchísimo tiempo. Tenía que ir acompañada por alguien porque yo me he perdido en mi propia casa. ¿Cuándo se contagió? ¿En qué momento se contagió? Pues el 30 de octubre di positivo. Imagino que, bueno, que no tiene nada que ver cómo se pasó la enfermedad, quiero decir, si fue leve, si fue grave, a que ahora una persona tenga COVID persistente o no. No hay una relación causa-efecto, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? No, porque hay gente que lo ha pasado muy grave y no tiene la persistencia. Hay gente que no lo ha pasado tan grave y siguen con síntomas. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido como enfermedad el COVID persistente, pero en España las autoridades sanitarias sorprendentemente no lo han hecho. O sea, ¿qué supone esto desde un punto de vista sobre todo de la atención sanitaria para ustedes? Hombre, pues el no reconocernos la enfermedad, para nosotros, cuando vas al médico, yo hablo por mucha gente del colectivo, que te ponen en las incapacidades temporales, el parte de baja, no te pueden poner el código CIE que debería de tener el COVID persistente. Pues te ponen otras cosas, otros códigos, porque no hay el código del COVID persistente.
Y otra lucha, que me imagino que es en la que están ahora mismo en la asociación, es la laboral. La Seguridad Social les obliga a reincorporarse al trabajo y muchos de ustedes siguen teniendo síntomas incluso muy severos y no pueden trabajar, lo que les lleva, bueno, en muchos casos a despidos. Eso me imagino que lo están notando ustedes en la asociación. ¿Se están dando mucho estos casos? Creo que usted es una de ellas. Sí. Están dando altas que nosotros consideramos injustas, incluso por SMS, sin haberte visto. Hay gente del colectivo que le ha llegado el SMS, estás dada de alta sin haber ido previamente a que te vea la inspección médica. Están dando las altas, no están dando prórrogas. Hay gente que está, contaría el caso de una persona que le han dado el alta y no puede conducir, que además está perdiendo parte de la visión, y le dicen que sí, que se tiene que ir a trabajar, y su trabajo es conducir, y tiene que ir a trabajar. ¿Qué pasa? Que llegas al trabajo, lo que estamos haciendo o están haciendo la gente es cuando te dan el alta, pedir las vacaciones para ver si en el tiempo de las vacaciones... Apurando los días, ¿no? Te puedes recuperar un poco más, porque nosotros lo que queremos, sobre todo lo que queremos es volver a nuestra vida, nos echamos de menos. Yo echo de menos el poder trabajar 15 horas como hacía. O sea, yo me echo de menos a mí misma. Y nosotros no queremos que digan, no, es que esta gente no quiere trabajar. No, es que no podemos. O sea, yo personalmente me encantaría de verdad volver a mi vida anterior, pero no puedo. Entonces, te dan el alta, pides las vacaciones y hay empresas que las dan y otras pues no te las dan. Está habiendo despidos masivos. Muchísimos. A mí, por ejemplo, me han despedido. Yo en mi caso sí que lo tengo judicializado y nosotros, el resto de la gente, estamos judicializando todos los despidos, todos. ¿Y qué le pediría usted al ministro de Seguridad Social, al señor Escrivá? ¿Cuánto tiempo considera amparo. Que tiene que estar de baja? Ya lo hicimos, le pedimos amparo para que tengan un poco de empatía hacia nosotros. Porque la gente con un año de baja... Que yo entiendo que cuando te haces un esguince, pues a lo mejor estás 15, 20 días, no sé el tiempo que tiene que durar, pero es que después de un año nosotros no nos encontramos bien. Yo no puedo ir a trabajar, ni yo, ni mucha gente, cuando tienes fiebre todas las tardes, cuando tienes diarrea una media de unas 15 veces diarias, cuando tienes taquicardias, se te olvidan las cosas que yo me he perdido en mi casa. Entonces, ¿cómo vas a ir a trabajar? Yo, por ejemplo, ¿cómo voy a ir a trabajar a un sitio que no puedo? Que es que ahora mismo no puedo. También a la consejera de Sanidad, a Verónica Casado, le pidieron que hubiera unidades COVID en la mayor parte de los hospitales, en las provincias, rebajar también las listas de espera. Yo no sé en qué momento está, si han hablado con ella. Sí, si nos reunimos, voy a coger mi cuaderno, porque no me acuerdo los nombres. Nos reunimos con el doctor Alfonso José Montero Moreno y con la doctora doña Gloria Sánchez Antolín. Nos dijeron lo de las unidades y lo han cumplido. O sea, a ver, unidad como la unidad del dolor de Salamanca, por ejemplo, no, pero sí que es verdad que en Valladolid, en Salamanca, ayer me dijo otra persona de Zamora que sí están esas unidades, te ve el médico de medicina interna y él te deriva a los distintos especialistas, pero sí, ellos nos lo prometieron y ahí están las unidades. ¿Y socialmente se sienten respaldados? ¿Creen que la gente conoce que es el COVID persistente? No lo saben. Es más, yo lo que quiero decir es que no contagiamos, que seguimos teniendo síntomas, pero no contagiamos. Yo no sé la de PCRs que me he hecho. No, cuando dices tienes COVID persistente, te hacen así como diciendo, ¿me va a contagiar? No contagiamos. Esta mesa hay 4 tertulianos que también, Chus, le quieren hacer alguna pregunta. Uno es médico, además, ándese con cuidado. Rosa. Buenas noches. Has hecho una explicación estremecedora. La verdad que oírte pone la carne de gallina porque hay mucho dolor detrás de esta enfermedad y verlo tan de cerca es muy fuerte, ¿no? A mí me gustaría saber cuántas personas tenéis en la asociación, por un lado, y por otro, si alguien... Nada, lo siento. Sí. Rosa, creo que estés tranquila, que estabas un poco nerviosa. Yo sé que no estás acostumbrada a los focos. Si te quieres emocionar, no pasa nada. No creo que no estás ahí. Pero bueno, somos amigos. Esto, como te decía al principio, porque es una entrevista. Verdad que esto es una conversación. O sea, lo has contado. Todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y es muy duro tener al lado una persona que ha sufrido y que sigue sufriendo tanto, ¿no? Sí. Aparte de las personas que están afectadas o las que tenéis controladas, me gustaría saber
si alguien te ha dado esperanzas de que algún día vas a mejorar. No. Se están haciendo muchos estudios. Es verdad que nosotros pues estamos, lo que es ACTS, estamos pues colaborando a la par que ellos con nosotros con la SEN, y se están haciendo muchos estudios por farmacéuticas, por médicos, pero lo que es decirte te vas a curar, a mí me encantaría que me llegara un médico y me dijera, mira, esta pastilla es milagrosa, vas a estar 3 días, una semana, 2 meses muy mal, pero te vas a curar. Yo me tomaría las que me dieran. Me encantaría, pero no nos han llegado a decir, pues hay esto, no. Chus, ¿eso te cambia el humor? ¿Te cambia tu forma de ser, tu carácter? ¿Está A ver, yo era... más allá de que seas más sensible... A ver, yo era súper alegre. Yo, para mí, era todo carnaval y siempre me reía de todo. O sea, es que dices, pues... Pero es que ahora mismo te ves que no eres la que eras antes. Ves que tu vida ha cambiado, que no es. Que tengo 45 años y hay veces que me veo como una mujer de 90 años, que es que mi abuela estaba mejor que yo, que es que me cuesta andar, que hay veces que dices, cuando se te inflaman, o sea, os mostraría fotos de cómo se me ponen las manos, no sé el por qué, las piernas, no sé el por qué. Ana Rosa, te había interrumpido, ¿querías decir algo más? No, si no te importa responder, ¿cuántas personas hay en la asociación? O ¿En Castilla y León? Castilla y León, sí. Pues nosotros tenemos cerca de 200 personas. Más o menos, sí, unas 200 más o menos tenemos localizadas. Me imagino que habrá mucha gente que esté viendo ahora esta entrevista y que a lo mejor se dé cuenta de que puede tener el COVID persistente. No sé si Sí. qué síntomas o qué consejos le daría a usted para decir, bueno, pues se me inflaman las manos, estoy cansado... A ver, el dolor de cabeza, hay mucha gente que dicen, es que este dolor, yo tomo también un tratamiento para el dolor, es que este dolor es muy intenso, es verdad que el dolor que tienes es súper fuerte y cuando te duele, te duele. A mí hay veces que no sé el por qué, he ido a urgencias porque me han salido derrames en los ojos. No sé si tiene algo que ver o no, pero he tenido que ir porque se me pone el ojo como un globo y muy pues con derrames. El dolor de cabeza, las nieblas estas que se te olvidan, que dices... la febrícula, yo en mi caso las diarreas, no he recuperado el olfato, que eso es súper importante. Hay veces, yo estoy en reposo y estoy con 150, 160 pulsaciones. A pesar de que tomo tratamiento, tomo 2 pastillas diarias para no tener esas pulsaciones. Entonces, pero es que son 200 síntomas. Hay mucha gente que... Sí, claro. El cansancio extremo, ese cansancio que... Ya digo que es que yo salía y hacía mucho deporte, y ya no solo el deporte, el trabajo, que quien trabaja en hostelería sabe lo duro que es, y si haces jornadas maratonianas más. O sea, yo ahora mismo, si tengo que estar media hora, digo, no sé. Podrías. No puedo. José Luis, yo no sé si has tenido o has visto muchos casos de COVID persistente. Hay casos como el que describe Chus, la verdad es que no he tenido, pero lo que sí que vemos... los médicos de atención primaria, que somos los que hacemos el seguimiento directo y próximo de los pacientes, es que nada es igual después de haber padecido un COVID con síntomas. Yo algunas veces cuando me dicen, me pasa esto, me canso, no estoy igual, no duermo igual, tengo algún dolor de cabeza, pues yo les pongo un símil que decíamos antes cuando llevabas el coche y ahora tienes un golpe y decías, es que tuve un golpe en el coche y el coche ya no va igual que antes. Bueno, pues tú ya no vas igual que antes. Es una cosa que no solamente por los síntomas que tú cuentas, sino por otras cosas que no se pueden medir. Nuestros pacientes no se sienten exactamente igual que antes de haber tenido el COVID, sobre todo... Una cosa entiendo que son las secuelas y otra cosa es los síntomas tan claros como los síntomas que ella describe son síntomas que son verdaderamente invalidantes para hacer una vida normal, no solamente la laboral, sino una vida social, familiar, disfrutar, pues estás bastante limitada. Entonces, bueno, pues los profesionales sanitarios tenemos que estar muy sensibilizados y os tenemos que ayudar. Yo la pregunta que te haría... No, te podría hacer muchas preguntas, pero como médico ya a lo mejor no las puedo hacer aquí porque evidentemente íbamos a ir en contra del secreto profesional, pero sí que me gustaría preguntarte qué nos pides, ¿no? ¿Qué nos pides a los médicos? ¿Qué pides a los médicos más próximos? Yo soy médico de atención primaria y estoy más sensibilizado en esa relación médico-paciente. Entonces, ¿tú notas que... Más empatía. Más empatía. ¿Tú notas que no nos ponemos médico, en tu lugar? Que no... Yo con mi médico de cabecera es un amor. Y pero tú has detectado por otros miembros pero otra gente de tu asociación...
que no les tienen en cuenta esos No, síntomas. además lo están pasando verdaderamente mal, porque por desgracia, a día de hoy todavía hay gente que no nos cree. A ver, yo mis pruebas no dan bien, porque es verdad que me han hecho analíticas, resonancias, no sé. Sí, te han hecho todo el arsenal. Me han hecho muchas pruebas y no dan bien. Pero hay gente del colectivo que sus pruebas sí le dan bien. Y ellos siguen teniendo esa fiebre y ese cansancio. Entonces, por desgracia, a día de hoy todavía hay gente que no te cree. Claro, pero tienes que tener en cuenta que es una enfermedad nueva. Claro, si yo de la cual desconocemos prácticamente todo. Vamos aprendiendo, desde hace 1 año y medio estamos aprendiendo constantemente. Nos podemos considerar afortunados de que la ciencia ha sido capaz de encontrar una herramienta como son las vacunas. Pero si no hubiese sido por esa apuesta que hicieron las farmacéuticas, que hicieron algunos grandes inversores, ¿no?, por buscar una solución, estaríamos en un panorama totalmente diferente, ¿no? Entonces, es muy difícil buscar soluciones a algo que además desconocemos la etiología, desconocemos por qué tienes esos síntomas. Cuando hablamos del COVID persistente, pues se han llegado a barajar 3 cosas, ¿no? Que tuvieses virus que estuviesen viviendo ahí acantonados en tu cuerpo. No se ha comprobado que sea cierto porque bueno, era una hipótesis, ¿no? Porque tendrías PCRs positivas si tuvieses virus. Se ha tenido en cuenta también pues, que fuese una tormenta inflamatoria, un tema de autoanticuerpos. El síndrome antifosfolipídico que tú cuentas es que tu propio organismo está generando anticuerpos que están atacando a tus propias células. Sí. El virus del COVID lo que hace es simular otras enfermedades. Los síntomas que tú tienes, los problemas de coagulación, lo que ha hecho ha sido simular, crear el mismo escenario para que apareciesen esos coágulos que aparecen en el síndrome antifosfolipídico, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo constantemente, con lo cual no podemos dar soluciones a medio y me atrevo a decir a largo plazo, pero desde luego que inmediato no. Lo único que es muy importante pues es la empatía, que tú te sientas protegida, que te sientas entendida. Pues eso al parecer no todos la tienen. No, llegamos al INS y la empatía. Pero eso es otra cosa. El INS es el que luego te paga las prestaciones. Yo ahí desconozco. Es que la sensación que tenemos es que somos como una lacra. Porque es verdad que es muy duro la pandemia del COVID, porque ha sido tremendamente duro. Y para los médicos más, y sanitarios, y han hecho una labor formidable. Pero esta otra pandemia, el COVID persistente, va a ser también muy dura. ¿Cómo vamos a quedar los supervivientes? Maite es una superviviente también. Sí. Porque Maite tiene COVID persistente también. Sí, no al nivel que ella describe para nada, ni como la mayoría de... Claro, yo conozco casos, por desgracia, como los que ella comenta. Y entonces... volviendo a la empatía, que yo creo que nadie cuestiona a los médicos y se entiende que no se conoce, pero claro, bueno, ya antes lo hablamos y se lo voy a hacer yo, que no soy dudosa, claro, que salgan informes o que en algún momento la gente piense que puede ser solo un problema mental, psicológico, que también genera, porque genera depresión, claro, verte incapacitado, creo que es la gran lacra que siente quien se encuentra como ella. Y luego la otra empatía, tan importante como la de la sanidad, es la de reconocer las bajas, reconocerla como enfermedad para las bajas y para la incapacidad temporal, porque ella no lo ha dicho, pero el 70% es en mujeres de 40 a 50 años, que si son expulsadas del mercado laboral tienen doble castigo, el de salud y el de estar expulsadas en una edad en la que luego va a ser muy difícil la reincorporación y con problemas también para reciclarse. Sí. Entonces creo que por definir un poco las dos cosas hay importantes... veces que se me olvidan las cosas. Gracias. Nada. Sí, pues es verdad que estamos viendo que somos más mujeres. Entre 40 y 50 años, más o menos, está afectando más a las mujeres el COVID persistente. ¿El por qué? No lo sé. Pablo Lago. Chus, yo con todo lo que tienes encima, lo que llevas encima, tengo que decir una cosa, que he visto una persona muy tenaz, muy constante, muy valiente además, con lo cual yo creo que esa fortaleza va a ser muy importante para que derrotes al COVID. Y antes decía el doctor que qué podían hacer los médicos por vosotros. Pues mira, una de las cosas que pueden hacer es, por ejemplo, no darle la baja a uno por SMS. Es importante que el médico vea al paciente antes de darle la baja por SMS. Y decían también
que el INS es otra cosa. No, el INS no es otra cosa. El INS, entre otras cosas, hace o lleva el camino que le marcan los médicos o lo que le marca la sanidad. Por eso es muy importante que se abran los centros de salud y por eso es muy importante que a la gente como Chus la vean los médicos, que para eso nos hemos dotado del estado de bienestar. Me picas y tengo que... Vamos a intentar no abrir debates entre vosotros dos. Que es muy importante, doctor, que pasen todas esas cosas, sobre todo que no te dé alguien la baja por SMS, que me parece lo más aberrante que puede ocurrir. No es la baja, es el alta, el INS. No es el médico de atención primaria. Es que tienes que conocer el procedimiento. El que da la baja es el médico. Y el que da el alta es el médico, pero hay altas por la inspección. Y por concluir, bueno, pues la inspección lo mismo. Eso es lo primero que yo creo que tengo que decir. La pregunta mía es, tu caso a mí no me parece anómalo, yo lo veo alrededor mío, muchos casos de eso. Conozco un profesor que no puede dar clase porque tiene una cuerda vocal fastidiada, está incorporado, conozco gente, o sea, los casos que tú has contado yo creo que son muy comunes, por lo menos en mi alrededor los he visto, por eso suelo decir de que si son cuestiones psicológicas o tal. La pregunta que te hago yo es si sanitariamente os consideráis bien atendidos, si esas unidades que se han creado de COVID persistente es lo que necesitáis. Luego aparte está evidentemente la Seguridad Social que declare como enfermedad el COVID persistente. Eso sí que nos gustaría. Eso hay que legislar. Sería maravilloso, pero a día de hoy no lo tenemos. Y esas unidades, a ver, yo no he ido a ninguna. A mí sí que me ha visto el médico de medicina interna cuando me vio hace bastante, que yo vuelvo a repetir, que yo por atención primaria solo puedo dar las gracias muchísimas veces, porque cuando estaba en la fase aguda, yo iba al centro de salud y mi médico de cabecera se ponía el buzo y me veía. Que eso, o sea, yo solo puedo agradecer y estaré infinitamente agradecida a ellos. Pero, perdona, se me ha ido... La unidad, si están funcionando. La unidad. Yo lo que están hablando la gente del colectivo... pues que hay una persona que sí que he hablado con ella que me ha dicho que le han hecho las pruebas muy rápido. O sea, si te tienen que hacer, por ejemplo, una ecografía del corazón, pues te lo ven todo rapidísimo, no tienes que hacer las listas de espera que hay habitualmente. Pero es que no puedo decir cómo están funcionando porque son relativamente nuevas. Pues Chus Fresno, hemos puesto voz hoy a mucha gente, pues a un 10%, como decíamos al principio, de enfermos que tuvieron el COVID en su día y que ahora tienen este COVID persistente. Siga peleando, siga luchando y a ver si poco a poco esos síntomas, esas secuelas se van rebajando. Gracias de verdad por estar aquí hoy. Gracias a todos. Gracias.